Ha dejado muchas cosas que analizar esta victoria del Real Madrid en el primer round de los 16avos de final de la Champions League contra el Manchester City y por supuesto que lo vamos a hacer aquí. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de ese partido que hemos vivido entre el Manchester City y el Real Madrid. Un poquito más tarde de lo que yo quería, porque quería publicarlo mucho más rápido, pero vamos a hablar un poquito del partido, vamos a hablar un poquito de las sensaciones que me ha dejado tanto en uno y otro equipo esta victoria del Real Madrid en el partido de ida de esos 16avos de final de la Champions entre Manchester City y Real Madrid. 2-3 ha ganado el Real Madrid en un partido en el que yo creo que con todo merecimiento se lleva la victoria el equipo de Ancelotti, Jude Bellingham, Brahim Díaz y Kylian Mbappé por parte del conjunto madridista, los dos goles por parte del City, uno de ellos de penalti, de Erling Braut Haaland. Creo que hay muchas cosas que comentar, muchas cosas que comentar, sobre todo desde el ámbito de la decepción por ver un partido de esta categoría o de esta calidad entre dos equipos muy importantes, que sobre todo lo han sido todo en Europa en los últimos años, en un nivel como el que hemos podido ver en el Etihad. Sí que es cierto que esta decepción por el nivel mostrado creo que mira mucho más al Manchester City. Creo que el equipo de Pep Guardiola es un equipo desdibujado, es un equipo que no es diferencial en ninguno de los ámbitos que precisamente han hecho del Manchester City un equipo potente y un equipo dominante en Europa. Tengo la sensación de que ha perdido muchas de las cosas, si no todas, que le hacían diferente. Creo que es un equipo muy normal. Y como vengo anunciando ya no solo en mi canal, sino en todas mis participaciones en medios de comunicación en esta última semana, el Madrid era favorito para este partido. Creo que hubiera sido injusto, aunque ya sabemos que en el fútbol lo de los merecimientos es un poco relativo, creo que hubiera sido injusto que el Real Madrid nos hubiera llevado la victoria en un partido en el que ha sido claramente superior, ya no solo en creación de jugadas o en ocasiones de gol, ocasiones claras, sino también en lo que es la iniciativa a la hora de querer llevarse el partido o querer dominar a su rival. Creo que este Real Madrid, si bien es cierto que también ha estado dubitativo en muchas fases de juego, bastante torpe en algunas situaciones, el penalti de Ceballos yo creo que además es una torpeza total, aunque es verdad que se está orientando bastante bien Foden para poder conseguir una jugada de peligro, pero sí que tengo la sensación de que este Real Madrid puede fallar en cosas individuales o en momentos dados durante el partido, pero que tiene muy localizado el problema de su juego irregular. Incluso se puede argumentar que no ha sido capaz de componer un mediocampo de garantías, teniendo en cuenta que ha tenido que configurar una línea defensiva en la que jugaba Valverde en banda derecha, en la que ha tenido que apostar por un Camavinga que no termina de ser un jugador fiable, en la que ha tenido que volver a jugar Tchouaméni en el centro de la defensa. Creo que hay muchos factores, ¿no?, para entender por qué el Real Madrid puede ser un equipo con dudas, un equipo que no termine de carburar del todo, ¿no? Pero es un equipo que no ha perdido la identidad de lo que esperábamos que pudiera hacer el Real Madrid, que es un equipo que obviamente iba a buscar esa velocidad, esa búsqueda sobre todo de la espalda de la defensa del City, un equipo que podía tirar precisamente de la velocidad de Vinicius y de Mbappé, un equipo que buscara precisamente esa llegada de segunda línea de jugadores como luego han sido importantes Jude Bellingham, Brahim en la segunda parte. Creo que ha habido bastantes cosas que son reconocibles del Real Madrid de esta temporada y de lo que viene siendo un poco la capacidad competitiva del equipo de Carlo Ancelotti. ¿Tiene sus dudas? ¿Tiene sus problemas? Por supuesto, pero creo que si miramos al Manchester City realmente estamos viendo un equipo completamente enfermo, un equipo que está ingresado en la UCI y realmente estamos viendo el decaimiento de todo lo que ha significado a nivel diferencial el equipo de Pep Guardiola durante los últimos años. Dos equipos superdominantes, dos equipos que lo han sido todo en los últimos años en Europa, muy desdibujados en el campo del Manchester City. Un campo del Manchester City que ha podido ver quizá uno de los peores Manchester City de la temporada, o por lo menos uno de los peores Manchester City de lo que hemos visto en Europa en los últimos años. Tengo la sensación de que este Manchester City ha funcionado apenas 15 minutos. Tengo la sensación de que está bien el argumento de Guardiola, ha hecho un gran partido, un jugador que además sostiene bien a nivel de equilibrio, sobre todo en sus incorporaciones al ataque. Es un jugador que además ha dado el pase de gol a Haaland para abrir el marcador. Es un jugador que ha sostenido muy bien en los momentos en los que ha tenido que hacerlo. Creo que ha frenado bastante bien también a Rodrigo, que hoy lo ha intentado sobre todo en la derecha con menos suerte, con menos tino. Pero
sigo viendo un Manchester City muy débil. Sigo viendo un Manchester City que, salvo retazos de jugadores como Stones, que creo que ha intentado girar muy bien al Real Madrid, retazos del propio Ederson, que incluso con muchos problemas a final del partido, y provocar precisamente uno de los errores que ha motivado que el Real Madrid volviera a empatar el partido, ha salvado al City de una goleada aún mayor. Tengo la sensación de que, salvando un poco esas circunstancias, el trabajo de Savinho en defensa, en ataque, la voluntad de Haaland de que incluso lejos de la portería fuera un jugador importante, también en la presión, creo que salvando esas cuestiones individuales, el equipo colectivamente se parece muy poco al equipo dominante que nos tenía acostumbrados a dominar en Europa. Quinto en Liga, un equipo que está con muchos problemas a nivel físico, con muchos problemas a nivel de juego, capacidad constructiva muy nula, Kevin De Bruyne sin apenas ganar duelos, sin ser un jugador que pudiera llevar la manija ni el ritmo del equipo, Bernardo Silva es la sombra de lo que fue, la lesión de Grealish no nos ha permitido dejar ver cuál era un poco la idea de Guardiola, que ha tenido que cambiar a Savinho de banda. Tengo la sensación de que este Manchester City está enfermo y realmente va a necesitar muchas cosas de cara al año que viene si de verdad quiere volver a competir a estos niveles. Esa es mi sensación. Creo que hoy ha merecido el Real Madrid ganar el partido con todas las de la ley, y a pesar de eso ha estado muy cerca de no hacerlo. Por lo tanto, así es el fútbol, ¿no? Así es la realidad ahora mismo de este deporte, que sabemos que amamos precisamente por cosas como esta, aunque hoy el Real Madrid sí que ha conseguido por lo menos hacer ver, ¿no? O llevarse un resultado que habla precisamente de su superioridad durante el partido, aunque creo que la goleada podría haber sido mayor. Creo que 3 goles me parecen pocos para lo que ha generado el Real Madrid, sobre todo en la segunda parte. Tengo la sensación de que deberíamos apoyarnos un poco en SofaScore o en alguna de estas herramientas que yo utilizo un poco para que veáis la composición de juego. Sí que tengo la sensación también de que hay una muy buena noticia de lo que ha sido este partido para los de Carlo Ancelotti, que es que no ha recibido amarilla ninguno de los apercibidos, por lo tanto podrán contar con ellos en la vuelta. Sobre todo los casos de Tchouaméni y de Bellingham eran especialmente importantes. Un Bellingham que además ha terminado marcando ese último gol, ha tenido que arriesgarse precisamente Carlo Ancelotti a que jugara a alguno de sus jugadores más clave todo el partido. Es verdad que ha terminado sustituyendo a Kylian Mbappé, a Rodrigo. La entrada de Brahim creo que le ha venido muy bien al equipo también. Jugador que desde segunda línea tiene mucha facilidad para ver portería, un jugador que ya lo hemos visto durante muchísimo tiempo, ¿no? Que es un jugador que genera muchos problemas cuando tiene oportunidades, y realmente es un futbolista que da algo diferente a este Real Madrid. Y tengo que decir que a nivel individual tengo que resaltar sobre todo el partido de Raúl Asensio. Creo que ha estado espectacular. Creo que es un jugador que nos vamos a cansar precisamente de valorarlo como futbolista, porque a la edad que tiene y sobre todo con el recorrido que ha hecho en el Real Madrid, es bastante increíble, ¿no? Lo que está consiguiendo y lo que está haciendo. Si tengo que quedarme con un jugador del Real Madrid, probablemente me quede con él. Creo que es un futbolista que ha hecho un partido realmente bueno. Ha ganado todos los duelos que ha tenido por bajo, no ha tenido o no aparecen duelos por alto que reflejar. Es un jugador que puede tener problemas, sobre todo por esa falta de altura ante un delantero tan fuerte como es Haaland, pero es un futbolista que hoy ha estado otra vez muy correcto. 46 pases conseguidos de 49 intentados, es un 94% de rentabilidad en 57 toques de balón. Es un jugador que yo creo que está aportando muchísimo al Real Madrid en una demarcación muy difícil y en una línea defensiva que hoy por hoy está por construir, y que realmente, incluso hoy, ante un equipo muy desdibujado, como digo, ha vuelto a destacar y ha vuelto a ser un poco el alma de esa línea defensiva. Es verdad que no es que el Manchester City haya tenido mucha facilidad para mirar portería, pero ha conseguido Raúl Asensio ser muy destacado ante el conjunto de Pep Guardiola, y eso yo creo que tiene muchísimo mérito. Creo que hay que destacar también obviamente la labor de Vinicius. Lo ha intentado todo por banda izquierda. Yo sí que le echo un poco en cara que no tomaba siempre las mejores decisiones. Ha sido un jugador un poco intermitente en algunos momentos a la hora de intentar la jugada. Es verdad que ha tenido situaciones en las que incluso ha podido cambiar el marcador. Es un jugador que siempre está muy activo en su rol.
Y tengo que decir que a mí personalmente me ha gustado bastante Rodrigo también. Yo sé que muchos de vosotros a lo mejor no estáis tan de acuerdo conmigo, pero creo que es un jugador que incluso en un cambio de banda en el que le perjudica bastante a su juego, es un futbolista que lo intenta todo y sobre todo que intenta multiplicar las opciones ofensivas de un Real Madrid que sobre todo en los primeros minutos quizá era el más acertado de los tres de arriba. Esa es un poco mi sensación. Un jugador que yo creo que el Real Madrid echaría mucho de menos si no lo tuviera. Incluso en la interpretación del juego de Rodrigo se ha asomado alguna vez por banda izquierda, sumando bastante peligro a las jugadas ofensivas del Real Madrid. Sí que tengo que decir que Kylian Mbappé ha estado más oscuro en su juego que en su forma de intentar ser potente en el área. Tengo la sensación de que lo ha intentado todo, pero que no estaba especialmente cómodo. Creo que ha sido un partido en el que ha hecho buenos números, ha dado buenas sensaciones en general, ha conseguido marcar un gol, pero está fallando mucho más de lo que se espera, ¿no? De un jugador de su calidad y de su fortaleza, de su potencia, de su velocidad. Creo que hoy era un partido para que Kylian Mbappé hubiera brillado mucho más de lo que lo ha hecho. Esa es un poco mi sensación. Y sí que tengo que hablar un poco de menos a más que le he visto a Jude Bellingham. Creo que ha sido un jugador bastante desdibujado, sobre todo en la primera parte, y un jugador muy importante, sobre todo en los últimos minutos de la segunda. Creo que, y no voy solo al gol, creo que su contribución ha mejorado mucho en esos últimos minutos. Una contribución que obviamente se ha visto también obviamente en los números generales de este Real Madrid. Cambio la cámara de sitio para que lo veáis bien. Es verdad que hay una diferencia, hay un contraste muy claro entre lo que es los números generales del partido, lo que ha sido la primera parte para el Real Madrid y lo que ha sido la segunda. Creo que el Real Madrid ha sido un equipo mucho más enfocado en el ataque y mucho más acertado a la hora de construir jugadas que pudieran acercarle al gol. Al Real Madrid en la segunda parte se le han generado situaciones de gol cercanas a los 3 tantos, algo que obviamente ha estado mucho más cercano de lo que ha sido la realidad y de lo que obviamente ha podido contribuir a cambiar un poco el sino de lo que estaba siendo la primera parte, sobre todo con esa capacidad que ha tenido el Manchester City para adelantarse en el marcador. Es verdad que la primera parte para el Real Madrid ha sido un poco oscura, ha sido una primera parte en la que obviamente han tenido ocasiones, han tenido acercamientos, pero que no ha tenido siquiera la puntería como para generar ocasiones claras a Ederson. Ederson ha estado particularmente bien, aunque no ha tenido demasiadas opciones para brillar, pero sí que es cierto que en la segunda parte ha sido notoriamente claro que la importancia de Ederson, del brasileño, ha evitado un mal mayor a nivel de resultado final para el Manchester City. Eso es clarísimo. Y además incluso las estadísticas del Real Madrid, 11 tiros frente a 5 del Manchester City, 5 ocasiones claras creadas. Creo que hay datos que no engañan, ¿no? Incluso por debajo de ese porcentaje de posesión que ha tenido el Manchester City. Creo que el Real Madrid ha sido un equipo que ha reflejado su superioridad en el campo. 11 tiros de los cuales 6 a puerta. Ha conseguido ser un equipo en el que se ha plantado con relativa facilidad para generar jugadas en el área. De 11 tiros, 9 han sido dentro del área. Creo que hay situaciones en las que incluso se ha visto, ¿no?, muy claro cuál era un poco la generación de peligro del Real Madrid, muy poquito por el centro, mucho por banda, buscando a Rodrigo, a Mbappé, a Vinicius, esa velocidad, esa búsqueda de intentar superar los laterales del Manchester City, y eso obviamente era algo que desde el plan de partido más o menos típico que podríamos imaginarnos antes del comienzo de este partido, pues encaja bastante, ¿no?, con lo que ha terminado siendo. Insisto, creo que es un partido que el Real Madrid se tenía que llevar o que había hecho lo suficiente como para llevarse y al final pues ha caído del lado de los de Carlo Ancelotti, aunque hayan reflejado dudas, aunque no haya sido un Real Madrid redondo, aunque se puedan sacar peros al comportamiento del Real Madrid durante este partido. Tengo la sensación de que ha sido un equipo muy superior al Manchester City, a pesar de que el resultado nos esté indicando que la diferencia no ha sido tanta. Esa es un poco mi sensación. Espero que vosotros también en comentarios me dejéis un poquito cuáles son vuestras sensaciones con respecto al partido, de lo que ha pasado, de lo que se ha hecho en uno y otro equipo.
¿Qué os deja con respecto a la vuelta también? En la que creo que el Real Madrid obviamente es muy favorito, igual que lo era en este partido de ida. Creo que el factor campo puede ser importante también para que el Real Madrid juegue más cómodo y genere un poco más de oportunidad. E incluso, si creéis que este partido era para que el Real Madrid hubiera mostrado mucha más superioridad, sobre todo en el marcador, ante un Manchester City que, ya digo, creo que está muy lejos de su versión más competitiva, eso desde luego, pero incluso muy lejos de una versión que le pudiera acercar este año a títulos o a poder competir por ellos. Ya me decís en comentarios lo que creéis, espero que os suscribáis si no lo estáis ya, por supuesto dejad el like si os ha gustado el vídeo, si os gusta mi contenido y por supuesto hasta el próximo vídeo y muchas gracias como siempre por estar al otro lado.